se están desarrollando a lo largo de la Ruta 12 y también en la zona de la costa del Uruguay se están desarrollando proyectos de riego de pecan, como una alternativa económica. Y en general todos los proyectos están basados en superficies pequeñas, del orden de 10, 15 hasta 20 hectáreas. Bueno, en este caso vamos a hacer un sistema de riego localizado mediante microaspersores en un área de 10 hectáreas con un marco de plantación de 10 por 10 metros. Recuerden, el marco de plantación responde al espaciado entre líneas y el espaciado entre árboles. Bueno, acá el aspecto más importante es que el pecan, a medida que va creciendo y dependiendo de la evapotranspiración de tanque en el lugar donde se va a implementar o implantar, tiene requerimientos distintos en función del diámetro de copa. El diámetro de copa es función de la edad desde que fue implantado y nosotros lo que vamos a hacer es diseñarlo para la condición de máximo requerimiento y de manera de que toda la red de el cabezal de riego, como le explicó Oscar, todos los filtros, todas las cañerías, la bomba, etcétera, responda a la condición de máximo requerimiento. Bueno, el primer aspecto, nosotros vamos a diseñar para una evapotranspiración de diseño de tanque de 8,6 milímetros y un diámetro de copa de 12 metros. Obviamente, vamos con 8,6 milímetros y 12 metros de diámetro. Y fíjense que lo que nos está dando esta es una tabla de bibliografía, y después lo vamos a calcular con los datos de evapotranspiración, del cultivo de referencia, constantes del cultivo. Nosotros tenemos que cada planta está requiriendo, esto está expresado en litros por día, está requiriendo 964 litros por día, 0,1 metro cúbico por día. Y bueno, si observan en la parte de abajo, donde dice nota, en función del diámetro de copa, los años que tiene el cultivo, diámetros de hasta 3 metros, son pecanes de hasta 7 años de edad, y los de 12 metros, que es lo que nosotros vamos a diseñar, corresponde a una condición máxima de 25 años. Y la tabla, obviamente, corresponde a los litros por planta y por día. Y bueno, estos volúmenes pueden aplicarse por distintos sistemas de riego, y en este caso concreto lo vamos a utilizar por el riego ya sea localizado y en este caso en especial riego por microaspersión. Entonces la consigna que nosotros planteamos en el práctico es seleccionar el requerimiento del cultivo. O sea, todo lo que está resaltado en amarillo son las consignas que ustedes en los prácticos que vamos a hacer o le vamos a dar para que calculen, es la consigna propiamente dicha. Y lo que sigue abajo serían los requerimientos de esa consigna. Entonces, de esa tabla, para esa condición de evapotranspiración y el diámetro de copa, vamos a tener un requerimiento de 964 litros por día, o sea, casi 1 metro cúbico por cada planta. Y nosotros lo que vamos a hacer, un tiempo de riego de 3 intervalos de 4 horas. ¿Recuerdan lo que hablaba Oscar en la parte teórica? El riego no es un riego continuo, sino que tenemos un sistema basado en distintos ramales, un sistema de automatización. Entonces regamos en un primer momento un ramal, y en este caso vamos a tener todo el sistema dividido en 3 ramales que van a estar trabajando 4 horas cada uno. Independientemente de eso,
nosotros, en función de la cantidad de plantas que vamos a tener en una hectárea, acuérdense, y como vamos a regar una superficie de 10 hectáreas, vamos a tener que disponer de un caudal de 80 litros hora por cada uno de las plantas que vamos a tener en condiciones. O sea, cada planta va a requerir 80 litros hora durante esa cantidad de horas diarias, 80 litros hora por 12 horas que va a estar siendo regado, me va a tener que ser capaz de abastecer los 964 litros que requiere esa planta a los 25, perdón, de un diámetro de copa de 12 metros y con una evapotranspiración de tanque de 8,6 milímetros. Entonces, los 864 litros que necesito lo divido por las 12 horas que voy a estar regando en esa planta en especial y me da que voy a requerir en esas 12 horas 80 litros hora. Bueno, o sea que ya sé que requiero entregarle durante el periodo de 4 horas 80 litros hora y eso 3 veces al día. Bueno, el otro aspecto que tenemos que encontrar algún microaspersor que a partir de los requerimientos de la planta y condicionado a la capacidad de infiltración, base de 25 milímetros hora y en función de la presión de trabajo, tiene que entregarme para cada aspersor y cada diámetro de mojado y un caudal de entrega. Fíjense, todo lo que yo dije en complicado lo vamos a ver al final en una tabla de estas características. Vamos a elegir, después está colgado ya un catálogo de marca de estos microaspersores. Vamos a seleccionar un microaspersor de estas características. Fíjense que tiene distintas características, distintos diámetros de mojado. Para cada diámetro de mojado, en función de la presión de trabajo, 1,5 bar o 1,5 kilos o 15 metros de carga, hasta 2,5 kilos por centímetro cuadrado o 25 metros de carga, en función del diámetro de la boquilla, me va a entregar distintos caudales. Fíjense que yo tengo distintas opciones para resolver esto. Las plantas van a estar separadas entre sí 10 metros, o sea que yo puedo plantear distintas geometrías de ubicación de los microaspersores. Entonces, vuelvo, espero no marearlo, a los requerimientos de caudal que yo tengo. Estas son figuras que yo voy a usar. Yo voy a necesitar por cada planta, voy a necesitar un caudal de entrega de 80 litros hora. Entonces, hay varias opciones que yo puedo adoptar. Una de las opciones que puedo adoptar es colocar 2 aspersores, 3 aspersores, y me parece que la opción más conveniente, que es la que estoy proponiendo yo en este práctico, yo podría proponer 2 aspersores en la línea digamos, de los cultivos, en la línea de pecan, coincidente con la línea de la cañería, y que me rieguen solamente un ángulo de 90 grados y un diámetro de 5,5 metros, o puedo colocar 3 aspersores que mojen con un diámetro de 5,5 metros y ubicados en una forma triangular alrededor de cada planta, o sea que los microaspersores no solamente van a regar un pecan, sino que van a regar los que estén
en forma alternativa, o sea que esto sería una forma de 3 bolillos. Entonces, en función de esos datos, y en función del caudal, los voy a enloquecer, tengo que utilizar, suministrar 80,3 litros hora, y hay aspersores que ningún aspersor me va a entregar justo 80,3 litros hora. Entonces, uno de los aspersores que yo puedo seleccionar, con una presión de trabajo de 1,5 bar, o sea, 15 metros de columna de agua, con una boquilla de 0,8 milímetros y con el código negro y subcolor violeta, tengo un microaspersor que me provee 30,3 litros hora con un diámetro de mojado de 5,5 metros. Muchachos, vuelvo a mostrarle la tabla de resolución. Entonces, este va a ser el microaspersor que yo voy a estar utilizando. Entonces, va a estar aplicándose el agua por debajo del follaje, y esto va a entregar ese caudal que estamos hablando. Entonces, estamos hablando en función de las combinaciones negro, violeta, 1,5 kilos, 30,3 litros hora. Acuérdense que nuestro objetivo era 80. La otra alternativa era que en vez de usar uno de estos, usara uno de estos que entregara 80,6 litros, tuviera 7 metros de diámetro y en realidad estaríamos aplicando agua no solamente en la planta o en la canopia, como decía Oscar, del pecan, sino fuera de la misma, y estaríamos aumentando la evaporación. O sea, lo ideal sería que el diámetro de mojado siempre esté ubicado, justo el radio esté ubicado de manera que la proyección de la canopia no quede a la exposición de la evaporación. O sea, vamos a adoptar este microaspersor con esta característica para, yo le voy a mandar ya lo colgó o debe estar colgado el listado para una empresa de NAN y de las características técnicas de esos microaspersor, color negro, color de la boquilla, el diámetro de la boquilla. Para ese caudal hay una presión de trabajo y este va a ser el diámetro. Obviamente, si yo aumento la presión de trabajo, los caudales aumentan, y fíjense que en cierta manera los diámetros de mojado se mantienen constantes. Los caudales aumentan, pero los diámetros de mojado se mantienen constantes. Bueno, tenemos seleccionado el microaspersor. Bueno, vamos a seguir. Ya lo tenemos seleccionado, el microaspersor. Ahora, obvio, nuestro problema va a ser seleccionar el número total de aspersores. Bueno, con un esquema o un planteo de 10 por 10 metros, cada espacio entre aspersores va a ser 100 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados tiene una hectárea, o sea que voy a tener 100 aspersores por hectárea, perdón, 100 plantas de nogal por hectárea, 100 voy a tener por cada hectárea, voy a tener 3 aspersores, o sea, por cada hectárea voy a tener 300 aspersores, y en todo el paquete voy a tener, en todo el área de trabajo, voy a tener 3.000 aspersores. ¿Estamos de acuerdo? El marco de plantación es 10 por 10, son 100 plantas por hectárea, 100 plantas por hectárea con 3 aspersores son 300, por 10 hectáreas son 3.000 aspersores. Entonces, la definición es que tenemos esa cantidad de aspersores, vamos a instalar 3 microaspersores por cada planta que van a regar en 3 intervalos de 4 horas al día.
Bueno, entonces, nosotros tenemos que calcular el caudal, que es el caudal de diseño de todo el sistema, que va a ser, va a estar dado por el caudal de cada aspersor, que está expresado en litros hora. Acuérdense que para calcular potencia y todo eso lo tenemos que llevar a litros, perdón, a metros cúbicos, o sea que lo tenemos que dividir por 1000, el caudal del aspersor para llevar a metros cúbicos hora lo tenemos que dividir por 1000, lo vamos a multiplicar por el número de plantas por hectáreas, por la cantidad de hectáreas. Bueno, acá dice A, pero en realidad está multiplicado por el número de aspersores que van a estar regando simultáneamente. Bueno, en este caso, nosotros vamos a tener yo no soy partidario de poner tantos decimales, pero en este caso concreto, para que quede claro, 30 litros dividido 10.000 por 3 aspersores, por 100 plantas, por 10 dividido 3, que son la cantidad de intervalos de tiempo que voy a estar regando, me da que el caudal que yo voy a estar utilizando para que el sistema funcione, tengo que aplicar un caudal de 80 metros cúbicos hora. Mi bomba tiene que estar en condiciones de suministrar un caudal de 80 metros cúbicos hora. Bueno, ahora este caudal lo divido por 3600 para que dé metros cúbicos por segundo. ¿Vamos bien? Porque yo no veo ninguna cara, me veo el práctico y la consigna. La consigna era Sí, va bien, va bien, va bien. Ir calculando los caudales que tiene que suministrar el equipo de bombeo, y en este caso concreto lo tengo que llevar de los 80 metros cúbicos hora, que es lo que me tiene que suministrar la bomba, a metros cúbicos por segundo. Bueno, este es un dibujo de lo mismo que Oscar explicaba, de lo que, cómo está constituido un cabezal. Un cabezal tiene obviamente un filtro de arena, como Oscar dijo, tiene un filtro de mallas, tiene un sistema para regular presiones y puede tener un inyector que puede ser, este es un caso concreto de un Venturi, esto es un contador volumétrico, y esto puede, en función de este programador y este manómetro y un hidrociclón, o sea que el agua hace un recorrido así para llevar el agua a la red. Pero el programador, ¿qué es lo que tiene? Como yo tengo una cañería principal o una cañería matriz, como realmente se llama, y de la misma cañería matriz salen alas en donde están ubicados los microaspersores para regar las 10 hectáreas, y tengo un intervalo de riego dividido en 3 intervalos de 4 horas o 4 intervalos de 3 horas o así sucesivamente, en cada ala regadora va a salir una electroválvula comandada por este programador, donde yo programaré primero qué válvula se va a abrir y así sucesivamente, y esto va a funcionar automáticamente. O sea, en un momento determinado van a estar abiertas, por ejemplo, 10 alas regadoras que van a salir de la cañería principal. Después el programador le va a decir, desde la ala 11 a la 20, comienza a circular agua y desde la 1 a la 10 se cierran. Y entonces, alternativamente, la red funciona. Acuérdense que, como dijo Oscar, nosotros vamos a tener un sistema de riego que va a ir alternando, no va a ser un riego continuo, va a ser un riego que va a ir alternando el funcionamiento de los aspersores, de los microaspersores en este caso concreto, y de manera de que vamos a tener o vamos a garantizar en el día la reposición de la evapotranspiración diaria del sistema, de manera que al final del día, acuérdense ese dibujo que presentó Oscar
de el concepto de riego de alta frecuencia, a diferencia de los riegos conturnados que pasaban varios días entre un riego y otro, como podían ser los riegos superficiales y por aspersión, aquí el turnado, que no es un turnado específico, puede durar 4 horas desde un riego hasta que yo tenga el otro, de manera que la humedad en el perfil del suelo se mantiene siempre cercana a capacidad de campo. Y esto lo hago con esta automatización, este programador que mediante señales que se envía a válvula solenoide activada por electricidad, abre y cierra en función del régimen que yo planteo. Tengo un agua que entra en algún lado, si tiene arenas le aplico, por ejemplo, si es agua de un río, de un arroyo que puede ser turbia, funciona con un hidrociclón que elimina las arenas. Después pasamos por un filtro de arena que elimina el material más fino, por ejemplo, supongamos los limos. Después continúa, en un punto determinado se le agrega la fertirrigación, o sea, si hay algún fertilizante, mediante un sistema pitot, y finalmente termina en un filtro de malla que tiene que retener los materiales de una abertura mayor al diámetro del sistema que nosotros estamos usando para aplicar el riego, o sea, ya sea por un riego por goteo o por un riego por microaspersión. Y después, como todos los sistemas, y en este caso el riego localizado, tenemos que tener un contador o un aforador, ya sea por hélice o volumétrico, de manera de saber cuánto agua estamos aplicando al sistema. Este es el esquema. Bueno, esto quedó, el pie quedó del otro lado. Bueno, ahora ya tenemos el sistema definido, están todos los elementos calculados. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular la potencia que va a tener que tener el sistema de riego. Bueno, la potencia va a depender, recuerden la clase que dio Oscar, de características del caudal expresado en metros cúbicos por segundo. Por eso ya habíamos calculado del caudal de metros cúbicos hora, lo habíamos pasado a metros cúbicos por segundo, y de la altura manométrica. Y la altura manométrica, recuerden que es la suma de la presión del microaspersor. En este caso concreto habíamos seleccionado un microaspersor que me entregaba 30,3 litros hora con una presión de trabajo de 1,5 bar. 1,5 bar equivale a 15 metros de columna de agua. Tendría que ser columna de agua. Bueno, aquí este es un dato que se lo damos nosotros. En el punto más alejado del cabezal, que está dado por las pérdidas de carga en el lateral, pérdida de carga en la terciaria, más pérdida de carga total, nosotros se lo damos como dato, 15 metros de columna de agua. O sea, todo el sistema, desde que yo salgo del cabezal de riego, voy por la cañería matriz o principal, ingreso a las secundarias y terciarias sin corresponder, si corresponden, le damos asumimos, o es un dato que nosotros le damos para que ustedes calculen los pasos siguientes, una pérdida de carga equivalente a 15 metros de columna de agua. Bueno, le vamos a dar como dato una profundidad de aspiración de la bomba. Es como que si la bomba está sacando agua de una perforación o de un arroyo y le decimos que esa bomba tiene que aspirar, que tiene una pérdida de carga o una columna de agua que tiene que aspirar de 10 metros, con lo cual estamos viendo que se empiezan a sumar elementos. Bueno, ahora vamos a ir
las pérdidas de agua, pérdidas de carga en los elementos particulares. Los elementos particulares, ¿se acuerdan que teníamos un filtro de anillas, un filtro hidrociclón y un filtro de arena? El filtro de arena y el filtro de anillas son los que menos pérdida de carga tienen. Y si ustedes miran las especificaciones técnicas que le vamos a enviar, están indicadas en función de los caudales, obviamente, pero nosotros lo vamos a asumir como 2 metros de columna de agua. Mientras que el hidrociclón, ¿se acuerdan que Oscar le explicaba lo que era el flujo laminar y el flujo turbulento, que estaba dado en función del número de Reynolds? La pérdida de carga en un hidrociclón es muchísimo mayor y la asumimos, para este caso de este práctico, en 4 metros de columna de agua. O sea que en todo el sistema de filtrado vamos a tener 8 metros de pérdida de carga. Bueno, vamos a ir hablando de pérdidas de carga en elementos singulares del cabezal. Los elementos singulares del cabezal, obviamente, van a ser todos los accesorios, válvulas, el medidor de caudales, la contracción donde se produce el ingreso por el pitot del agua del fertilizante, etcétera. Venturi. Sí, perdón. ¿Sí? No, dijimos Venturi, no Pitot. Venturi, dije pitot. Bueno, sí. Bien, perdón. Estoy diciendo. De otro autor. Sí. De otro autor. No. Bueno, entonces toda esa pérdida de carga en juntas singulares del cabezal lo vamos a tomar como 2 metros de carga. Metros de carga de agua, ¿cierto? Y bueno, el total me está dando 50 metros. Estos son números que ustedes saben que están condicionados por esta variable y hay dos variables que definen la pérdida de carga. Uno es la presión de trabajo del microaspersor o el gotero. Nosotros podríamos haber adoptado un microaspersor con un caudal mucho más alto, pero en vez de trabajar con 15 metros o con 1,5 bar, trabajar con 2,5 y este valor pasaría a 25 metros. Bueno, entonces nosotros tenemos una columna de agua de 50 metros, que es la que tiene que vencer el sistema de bombeo. Y bueno, nosotros vamos a calcular la potencia de la bomba, que es la próxima etapa de la consigna, y vamos a asumir que tenemos una eficiencia de la bomba del 85% y vamos a asumir una eficiencia del motor del 95%. Entonces, recordando la fórmula que le dio Oscar, potencia expresada en HP es un producto del caudal de la bomba, o caudal a elevar, metros cúbicos por segundo, por la altura en metros, por la densidad, en este caso del agua, kilogramos por metros cúbicos, dividido 75, que es una constante para convertir de kilogramos metro segundo a HP, y después vamos a tener una eficiencia de motor y una eficiencia de bombeo. Bueno, entonces, el kilogramo metro, que es lo que es la variable que está expresado aquí, es el concepto de trabajo, acuérdense, de física. Si yo a trabajo lo divido por el tiempo, esto que es kilogramos metro por segundo, me da potencia. Y eso es lo que calculamos. Bueno, entonces tenemos una potencia producto de la multiplicación de toda esta variable y me da una potencia de 6,95 HP y bueno, no hay ninguna bomba que funcione con 6,95 y vamos a adoptar una bomba de 7 HP. Bueno, próxima pregunta, la selección de una bomba. Entonces, obvio,
La selección de una bomba tiene que salir o provenir de un catálogo de alguno de los fabricantes de bombas que están en el mercado. Entonces, el catálogo que yo o que Geraldine sube en un ratito corresponde a un catálogo de bombas de una empresa que se llama KSB, que es una empresa muy importante que vende en Argentina y en el mundo. Acá hay varias empresas que venden, pero bueno, usé ese catálogo. Y bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer, Oscar se lo mostró, es ir al catálogo de bombas en función. No sé si lo ven bien, si no lo amplío un poco, del caudal que está en el eje de las X y la altura manométrica que está en el eje de las Y. Créanme, pero estos serían aproximadamente 30 metros cúbicos por segundo y la altura manométrica que me está dando 50 metros de carga, imagínense que está ahí. Bueno, nosotros podemos elegir esta bomba o esta otra bomba que cumplen las mismas condiciones. Bueno, ¿cuál es la bomba que más se adapta a nuestro requerimiento? Cualquiera de estas dos bombas funcionan bien. Esta, fíjense que está preparada para caudales más bajos y esta está preparada para caudales más altos. O sea que pueden elegir esta o esta. ¿Qué dice la norma? ¿O qué sería aconsejable? Esta es más cara que esta. Entonces hay un juego económico. Esta, lo ideal es elegir una bomba cuyo caudal y cuya altura manométrica estén lo más cerca del centro de este diseño. ¿Por qué? Porque en este punto es donde las bombas trabajan con la mayor eficiencia. Recuerdan que yo le dije recién que la eficiencia de la bomba estaba en el orden del 95%, creo. Entonces, si yo me voy desplazando de este punto, donde están las mejores condiciones de 30 metros cúbicos que está aquí, y me pongo en estas condiciones, la eficiencia es menor. Por lo cual, esta bomba que está en este rango sería quizás más apta, pero esta bomba es más barata que esta. O sea que es una condición de decir, invierto menos dinero en tal o esta bomba que tiene menor eficiencia, o compro esta bomba que es más cara y trabaja en el rango más eficiente. Bueno, ustedes como ingeniero seleccionarán, yo elegí la 32200, que es esta que está acá. Bueno, las bombas. Las bombas, el problema no termina ahí. El problema desde el punto de vista del práctico termina en este aspecto. Decir, bueno, ya tengo cerrado, elegí el microaspersor, elegí el espaciado entre los microaspersores y la cantidad de aspersores por planta, pude calcular el caudal que necesito por hectárea y el caudal total. Verifiqué el diseño para la condición más crítica, que es una planta de una copa de 25 metros para una evapotranspiración de 8,6, una evaporación de tanque, un minuto muchacho, una evaporación de tanque de 8,6 milímetros día, y eso me requería 964 litros segundo diarios. Yo les quiero comentar, esto es importante, porque muchos en la zona están diseñando, cuando muchos en la zona están diseñando que tienen que abastecer a cada planta de pecan con 40 litros diarios. 40 litros diarios, fíjense, alcanzaría para plantas de 4 a 7 años de edad, pero después no les alcanzaría el sistema de riego para alcanzar la condición más crítica. ¿Qué se puede hacer?
poner menos microaspersores y a medida que va pasando el tiempo, ir aumentando el número de microaspersores. Pero también tengo que ir reemplazando la bomba para suministrar más caudal. Bueno, esto es un aspecto a ser tenido en cuenta. Recuerden entonces qué dato nos daba a nosotros. Yo avanzo, perdonen. Entonces, que tenemos que tener para todo ese sistema un caudal de riego de, perdón, 90,3 metros cúbicos hora. Bueno, ahora yo le voy a mostrar de la misma manera que hicimos un cálculo mediante una tabla que corresponde, bueno, este es el microaspersor, como ya hicimos. Bueno, nosotros para un ejemplo en especial hicimos un análisis de agua, lo hizo el laboratorio de la facultad, y Oscar le habló sobre los problemas de ustedes. La clase de hidroquímica la deberían haber visto del YouTube de la materia, porque habíamos quedado que esas 4 horas que nos correspondían por ese feriado, ustedes tenían que ver esa clase. Entonces, para ese caso en especial, nos daba agua de una extrema salinidad y una alta sodificación. Entonces, para ese caso en especial, ustedes entran en este gráfico, que también lo deben haber visto, con la conductividad eléctrica, interceptan esta curva. Esta curva dice cuál es la disminución de los rendimientos del PECAN en función de la salinidad. Yo riego con esta salinidad y el PECAN produce aproximadamente el 50%. O sea, que no solamente hay que hacer un diseño del sistema de riego, sino hay que saber con qué agua estamos regando, saber qué es lo que pasa. Entonces Oscar le habló de un sobrelavado o de un lavado de lixiviación, de manera de bajar el contenido salino en el bulbo de humectamiento, y esto hace que este valor que esté aquí se vaya desplazando y nos ubiquemos hacia aquí. Hasta un valor de 1000 de conductividad eléctrica o de 1, se alcanza el potencial de 100% de riego. A medida que va disminuyendo, esta es la curva que tenemos. Bueno, y el otro aspecto que yo le quería mostrar era cómo determinar de la misma manera, perdonen, lo tengo medio desordenado, de la misma manera que nosotros podemos utilizar el cálculo de la tabla, que está publicada para distintas condiciones. Si nosotros aplicamos los métodos de determinación del uso consultivo en función de la evapotranspiración, perdón, de la temperatura y todas las variables climáticas, obtenemos la evapotranspiración del cultivo de referencia, que en este caso para la zona nuestra está en el orden de casi 1000 milímetros. El PECAN requiere en un periodo muy concreto, su K de cultivo varía entre 0,8 y 1. Y esto es mayor en los periodos que se extienden desde enero a marzo. Entonces, y después tenemos problemas de septiembre a diciembre. Entonces, ese K de cultivo multiplicado por el uso me da un uso consultivo, tengo la precipitación efectiva y puedo determinar la necesidad de riego. Fíjense, de los 958 milímetros que tengo de evapotranspiración de cultivo de referencia, el uso consultivo son a casi 800, la precipitación son 900, pero necesito regar 189 milímetros. O sea, para cada hectárea, en función del momento, yo voy a necesitar agua en
en valores importantes, fíjense, acá es poco, pero en un periodo determinado voy a tener en noviembre, diciembre, enero y febrero las mayores demandas. Esto está expresado en metros cúbicos hora por hectárea. O sea que en el caso concreto nuestro, nosotros en vez de tener metros cúbicos hora hectárea, vamos a tener esto multiplicado por 10, nos va a dar que si llueve, nuestros requerimientos van a ser 88,5 metros cúbicos por hectárea. Eso es lo que vamos a estar necesitando, y esto multiplicado por todas las hectáreas del sistema es lo que nosotros tenemos que reponer mediante riego. Bueno, y otro aspecto que ustedes tienen que tener en cuenta son las características de los aniones y cationes principales. Y hay un anión que es clave en el PECAM que nadie mide, nadie lo tiene en cuenta, que es el boro. El boro, esto ya lo vimos, el diagrama de Riverside, dependiendo de la clasificación, la ubicación que está el agua en este diagrama, recuerden lo que vieron en hidroquímica, cómo se clasifican desde el punto de vista de la conductividad y desde el punto de vista de la salinidad, y lo explicamos, que se pierde un potencial del rendimiento del cultivo, este gráfico ya lo vimos, y el pecan es muy susceptible a el boro. O sea que el boro no solamente hay que saber regar, sino hay que tener en cuenta todo lo que tenga que ver con las constantes y los problemas de toxicidad que se producen en el boro, en la planta, por la concentración de boro. Podemos estar aplicando una tecnología de riego localizado, y por usar aguas que son inaptas para riego, no solamente por la conductividad y la solidificación, sino en este caso, por el boro, podemos estar reduciendo los rendimientos un 60%, y entonces como que desechamos la técnica de riego porque no hay una respuesta a los rendimientos, pero en realidad la tecnología de riego implica no solamente el manejo del agua, sino el manejo del agua relacionado con los elementos físico-químicos que lo caracterizan. Bueno, no veo a nadie, pero ahora es el momento de hacer las preguntas. Que hacer un comentario, Eduardo. Sí, por favor. No, de que fíjense que a diferencia del riego por aspersión, acá aparecen un montón de elementos de diseño que no se tenían en cuenta, como son todo el tema cabezal, todo el tema de todo lo que sea accesorio, o sea, es mucho más numeroso y por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta por el tema de la pérdida de carga. O sea, aparecen como nuevas figuras, vamos a llamar nuevos elementos que hay que tenerlo en cuenta, y bueno, y mucho cuidado con el tema, digamos, de aumentar la pérdida de carga, ¿no? Eso nada más. Geraldine, ahora quiero salir de esto y mostrar el catálogo que te dije de ¿cómo es que se llama? De los sistemas de... Sí, tenés que Bueno, dejar de presentar. bien, ya dejé. Y ahora comparto otro. Ajá, exacto. Bueno, a ver, espera un minuto. Bueno, un segundo. Denme un segundo, por favor. Bueno, no es que la empresa NAM me pague a mí
para promocionar sus equipos. Pero bueno, es una empresa. Este es un proveedor. ¿Lo están viendo? ¿Hola? Sí, Sí. se ve. Dale. Sí, sí, se ve. Bueno, esto Geraldine lo iba a subir, pero le quiero hacer referencia y después vamos a hablar de lo que tiene que ver con un catálogo de bombas, que es donde yo saqué la bomba que seleccioné para el riego. Bueno, acá esto es propaganda de la empresa, olvidémonos. Bueno, estos son todos los puntos. Y bueno, Oscar ya habló de esto. Y bueno, esto Oscar ya lo habló, pero de la misma manera, esta empresa da especificaciones técnicas de lo que vendría a ser los distintos sistemas de riego. Obvio, lo venden en mangueras de 100 metros o más longitud, de manera de lograr, fíjense, si lo pueden ver bien, el empaque puede ser desde 600 metros, 300 metros, la cantidad lo envían lo presentan en metros y en pie. Los distintos materiales, o sea, fíjense, para que ustedes se ubiquen, estoy en la página 12 y esto va a ir hasta la 15. Oscar, creo que Celeste Sabio estaba trabajando para esta empresa, ¿no es cierto? Sí. Una egresada de la facultad nuestra. Se fue a trabajar primero a España, después estuvo ahora está en Almería, me parece, y se fue también a Portugal, qué sé yo, y ahora volvió a Brasil. Norte de África. Sí, anduvo por todos lados. Norte de África también. Está en el norte de África. Bueno, sigo diciendo, con acá se pueden sacar todas las características para el diseño. Oscar comentaba de que no solamente hay que pensar en el emisor, sino que hay que pensar en todos los accesorios para lograr que esto funcione. Fíjense que los goteros tienen que instalarse y la cañería puede llegar a venir en un punto determinado y tener, esto vendría a ser como una T en una cañería normal, divisiones. Estos son los ensambles. ¿Por qué? Porque algunos sistemas de goteo, que es lo que Oscar le presentaba, se pueden insertar en un tubo. Fíjense, acá tenemos el gotero o el emisor insertado en algún lugar y clavado en el suelo para que no se desplace. Bueno, estos ya son, la misma empresa también provee aspersores, pero no es la clase que estamos hablando nosotros, pero tenemos distintos tipos de aspersores. Fíjense, no es lo que queremos hablar, porque nosotros lo que vamos a hablar es de los microaspersores. Un minuto, muchachos. Con 70 páginas, microaspersores, está en la página 29, que es la próxima. Bueno. Entonces de aquí salió el porqué, el diseño. Ahí ven cómo están regando. Estos son los microaspersores, y cada uno de estos microaspersores tienen, este es el microaspersor que yo seleccioné, el modelo Aquamaster, podría haber sido cualquiera. Fíjense, Oscar le señaló que hay algunos donde el agua ingresa, choca en esta superficie, actúa como un difusor. El difusor sería el agua, en vez de ser disparada horizontalmente como si fuera una bala de un cañón,
aquí actúa de una manera distinta. Bueno, acá como se venden, olvidémonos. Sigo, fíjense, Oscar lo explicó, en función de los distintos colores, la presión de trabajo, el flujo, tenemos distintas formas de diámetro de mojado. Desde un diámetro de mojado que sea una circunferencia, un diámetro de mojado que sea 270 grados, puedo regular el diámetro de mojado para que sea menor. Fíjense aquí lo que estoy logrando, un diámetro de mojado que no se parezca a una circunferencia, sino a algo como un ovoide. Diámetros de mojado de este tipo, diámetros de mojado en donde el anular interior no se moja y solamente se moja el exterior. O sea, aquí estaría faltando la boquilla de menor diámetro. Bueno, ya están comentando cuáles serían los próximos tipos de microaspersor. Bueno, pero lo importante de esto es el dibujo. Fíjense que acá el agua ingresa, choca contra esto y lo divide en los 360 grados. Sigo. Bueno, vamos a buscar la característica técnica. Aquí empezamos a ver filtros, lo que Oscar comentaba. Fíjense que hay filtros muy grandes, de hasta más de 1000 litros, los materiales que tienen. En este caso, bueno, estos son los filtros que Oscar mencionó. Tenemos filtros, una olla de filtrado que sería un filtro de arena, y después filtros automáticos. Estos filtros automáticos, ¿qué es lo que hacen? En un momento dado producen una inversión de flujo para lavarse y evitar de que se tapen. Estos son filtros de disco. Imagínense que en este disco hay sistemas paralelos que van filtrando con distinta granulometría. Esto es un hidrociclón. Oscar, vos lo explicaste. El agua ingresa y a medida que va girando en forma centrífuga, el material de mayor granulometría va cayendo en profundidad y esto se limpia. Y el que tiene menor granulometría, acuérdense de la ecuación de Navier-Stokes que le enseñaron en edafología, sale limpia. Bueno, distintos tipos de filtros. Vamos a ir al válvulas. Nosotros tenemos distintos tipos de válvulas que son lo que nosotros le pusimos como accesorio, que tienen que estar presentes en un sistema de riego. Y bueno, hay válvulas manuales para abrir y cerrar. Eso ya lo vieron también cuando Oscar habló de la bombas y tuberías. Estoy terminando, muchachos. Quiero llegar al microaspersor que... Bueno, esto es como ellos venden su sistema. Bueno, acá tenemos aforadores. Estos aforadores son similares a los que hay en los domicilios. Aquí lo que tiene es un ingreso de agua y aquí un contador volumétrico que mide en metros cúbicos, una tapa protectora, y entonces mide en metros cúbicos, y esto también lo puede estar midiendo en litros hora, y entonces uno puede estar viendo de cómo funciona el sistema. Estos medidores ultrasónicos se colocan fuera de la cañería. Oscar, esto sería tipo los Doppler, ¿no es cierto? Que sí, no están afectados. Sí, ultrasonido Doppler también, los dos sistemas. Bueno, y esto es lo más importante que tienen todos los sistemas de riego localizado y que yo le comentaba, los sistemas de automatización. En cada salida, en cada ala regadora,
hay válvulas solenoides que están activadas desde un panel central que le manda una señal. Abrite, cerrate, abrite, cerrate. Obvio, a cada una de estas derivaciones tiene que ir una conexión eléctrica que es la que hace que se automatice el sensor, se automatice la válvula y se abra. Bueno, y voy a abrir un poquito más. Cómo se puede hacer un sistema de fertilización, cómo se hace, fíjese, la posibilidad de comunicarse en forma inalámbrica, o sea, controlarlo a los sistemas estos automáticos, decirle que se prendan. Oscar, vos habías comentado en su momento, cuando estabas en España, que los productores compraban agua en el cajero automático, iban, recargaban agua para regar, ¿no es cierto? Ya en el año 2000, 1900 y pico casi, ya compraban, tenían ese sistema de automatización total casi. Compraban en un cajero automático, compraban el agua y se encendía automáticamente el sistema y regaban su finca, sin necesidad de ir al lugar. Sí, totalmente automatizado. Bueno, eso por un lado. Esto va a estar disponible para ustedes como para ver las características de las distintas tipos de... un minuto. Tengo que abrir yo de acá. Ahora tengo que volver a cerrar y volver a abrir. Sí, cerrá y... Bueno, las bombas. ¿Estamos viendo? Sí, se ve. Bueno, ahí me mandó un mensaje, no sé. Bueno, aquí es lo que comercialmente Oscar le presentó. Nosotros lo que tenemos que seleccionar una bomba y acá lo importante es esto. Lo voy a achicar un poquito para que entre el rango. Bueno, estas son bombas pequeñas. Fíjense que lo que nosotros tenemos aquí serían metros cúbicos, pero acá son alturas manométricas muy bajas. Nosotros tenemos que conseguir una bomba que al menos tenga un caudal de 30 metros cúbicos y una altura manométrica de 70. Bueno, esta no llega. ...30 metros cúbicos, tampoco llega. Fíjense que esta bomba voy por 30 metros cúbicos y me está dando esta alternativa. Está dando esta alternativa o esta otra. Pero está en un punto que la eficiencia no es buena. Lo ideal es que en esta curva en la que la bomba funciona, el punto de medición de las condiciones esté lo más cerca posible del medio. Les voy a explicar qué es las otras cosas. Hay algunas... muchachos. Seleccionamos la SE. Un segundo.
S32. Segundo. Fíjense la cantidad de bombas que están disponibles. O sea, nosotros son tantas páginas. O sea, no solamente tenemos las curvas características de las bombas, sino en función de la presión, la altura de carga y el caudal, nos da la eficiencia que tiene. Fíjense, cada una de estas curvas me está dando eficiencias distintas. Perdónenme, muchachos, voy a cerrar esto. Si no, si cualquier cosa se lo manda después, Eduardo. No, ya está. Bueno, yo creo que ya se lo había mostrado esto. Bueno, estas bombas que corresponden a ese mismo modelo, yo ya estaba perdido, corresponde a caudales que están en el orden de 30 metros cúbicos, que es esto que está aquí, y una altura manométrica de casi 70. Fíjense, la bomba que responde a las mejores condiciones puede ser esta, la 32-200, o esta otra, que sería la 40-200. Cuando yo tengo que seleccionar una bomba, el punto más eficiente de esta bomba sería este punto que está acá. A medida que me voy hacia los extremos, hacia este sentido, hacia este sentido, hacia este sentido, la eficiencia disminuye. Esto es como una cebolla. Son circulitos que a medida que me voy alejando del centro, la eficiencia de la bomba disminuye. O sea, esta bomba está pensada para trabajar perfecto, en esta condición 60 metros y en esta condición este caudal. Entonces ustedes me dirán, bueno, yo puedo trabajar con esta bomba o con esta otra, pero fíjense que esta otra bomba está caracterizada por este punto. Entonces, este punto que sería el ideal para el S200, esta otra que es la 40-200, la condición estaría aproximadamente por acá, lo cual lo haría una bomba más ineficiente. Obviamente, a medida que yo me vengo para este lado, las bombas son más baratas. Esta bomba es más cara que esta y así sucesivamente. Esta puede llegar a tener en el punto de diseño más eficiencia, pero es más cara que esta. Entonces, aquí hay un problema a decidir en la inversión inicial y en el gasto operativo de la cantidad de horas que va a trabajar esa bomba. Nosotros vamos a plantear que esa bomba que está en este punto probablemente se puede ir acomodando o ir ajustando a medida que el sistema de riego vaya creciendo. Empezar con caudales bajos cuando tengo plantas pequeñas o pocas horas de bombeo. Y en este caso, trabajar las 24 horas y jugarme por este punto. Bueno, básicamente el práctico lo vamos a resolver de esta manera. Y tratemos de ver qué dudas se nos plantean.
la duda que se nos pueden plantear es la selección del microaspersor. Dentro del, son los que yo les propuse una característica. Hay una tabla de microaspersores, y para esa tabla de microaspersores hay un proveedor que es este bendito señor, que ustedes podrán elegir otro, y acuérdense que necesitamos alrededor de 90, 80 y pico de metros cúbicos hora. Entonces la propuesta es elegir 3 aspersores con este caudal y con este diámetro mojado. Acuérdense que el marco de plantación era 10 por 10 metros. Este aspersor, que era el mínimo, con ese mismo modelo y distintas presiones de trabajo, podía entregar distintos caudales. Bueno, con esa presión de trabajo, 1,5 kilos, entregaba 30 litros. En vez de, si yo aumentaba 5 metros de carga, me iba a aumentar muy pequeño el caudal. Entonces, sigamos con ponemos 3 microaspersores y garantizamos la cantidad de litros día que necesita la planta de pecan. Nosotros verificamos después con esta tabla, haciendo un cálculo de uso consultivo. Si nosotros tenemos dato climático y tenemos local del cultivo del pecan, que son estos, nosotros podemos determinar efectivamente los caudales que va a requerir en cada mes del año el cultivo. Va a haber un caudal máximo que, obvio, se va a corresponder al mes de enero y también en diciembre. Y bueno, todo el sistema lo vamos a diseñar para el mes de enero, y hay meses en que la bomba no va a trabajar, no vamos a estar regando, porque en este caso concreto la precipitación supera el uso consultivo del cultivo, no hay necesidad de riego. Bueno, ¿preguntas? Oscar, ¿qué se te ocurre? Bueno, listo nomás, entonces. Cerramos acá. Sí, y si hay alguna pregunta de los prácticos anteriores, la podemos resolver hoy, o ustedes nos piden un día particular y a Geraldine, que tienen el correo, ella nos habilita y resolvemos algunos de los problemas. Bien. ¿Cuándo se entrega este práctico? Escuchame una cosa, este práctico ya tiene la consigna y la forma de resolver. Lo único Sí. que le vamos a dar nosotros son datos distintos. ¿Estamos de acuerdo? De Sí, manera, de acá no va a haber, no habría problema. Nosotros lo que pretendemos desde ahora en adelante es que los prácticos es como que tengan un tutorial, cada uno de ellos, para entregarnos resuelto con otros datos distintos a los que nosotros le dimos en clase. ¿Estamos de acuerdo? Geraldine va a subir esta resolución y este práctico. ¿Ya lo subiste, Geraldine? Sí, ya está subido. Y bueno, ¿cómo se llama? Usen el mismo esquema o el mismo gráfico de bombas, y lo único que le vamos a decir es elijan un microaspersor distinto al de la consigna nuestra, obviamente, y bueno, le vamos a dar distintas pérdidas de carga por cada uno de los accesorios, y elijan una presión de trabajo del microaspersor distinto, de manera de que el diseño sea más personalizado por parte de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Carolina? Sí, profe. Genial. Bueno. ¿Paul? Paul no está nunca. Sí, está, sí. Bueno, si no hay más... No lees el chat, Daddy. Es que vos pretendés que vos sabés. Bueno, Paul, Oscar Alberto, todo acá, listo. Paul Alberto te llamas, listo. Bueno. Todo bien. Entonces, bueno, como metodología,
los próximos prácticos, nosotros le vamos a dar la consigna y cómo resolverlo. Va a estar colgado en el campus. Después le vamos a dar un práctico con los datos cambiados. Ustedes van a tener que usar elegir, seleccionar o planificar cosas distintas. Por ejemplo, el práctico de drenaje subterráneo van a tener que seleccionar drenes de diámetro distinto. El práctico de drenaje superficial van a tener que calcular canales de dimensiones distintas, con el mismo software que ya aprendieron a usar, de manera de